Siempre hay harto niño, ¿no es cierto? Qué bueno. Bien. Y con los papás. Sí, sí, bien. Hoy al terminar la reunión, al final tenemos la cena del Señor. Entonces quiero hacer los anuncios corticos ahorita. Vamos a tener bautizos. ¿Quiénes están animados al bautizo? Los dos. ¿Quién más? Yo he visto una hermana. ¿Su mamá Diego dónde está? ¿Vino y se fue? Ah, bueno. ¿Quién más? ¿Quién más está? Bien. Pueden hablar con el hermano Giovanni. Mire, Mauricio, con Giovanni. Diego, hablan con Giovanni. Mírelo allá, el hermano alto que está allá. Hablan con Giovanni. Bien. El pastor Gustavo viene esta semana, el viernes, y la semana pasada lo anuncié en la iglesia para saber si hay alguna familia que lo pueda hospedar. Él viene por 2 semanas. Bueno, necesitamos atenderlo. ¿Usted qué dice? Hablamos al final de la reunión, está bien, está bien. Bien. Son 2 semanas, pero si 2 familias se unen, uno lo puede tener una semana y otro otra semana. La idea de él es estar con nosotros compartiendo aquí, estudiando, y él atendiendo a su familia también, por supuesto. La familia, él está aquí, su esposa, sus hijos, él está en Barranquilla, ya llevan 1 año como en esa distancia. Tenemos que hacer una obra a la mano de Dios allí con ellos. Al final de la reunión, usted puede tomar uno de estos, ¿cómo se llama? No, eso no es un portabazo. Ay, sí lo vieron, ¿no? Portavasos, sí. Eso sí. Dice, de esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos. A mí me tocó el azúcar. ¿A usted qué le va a tocar? Entonces, no vaya a coger 6, ¿no? Sino 1. Sí, si los quiere. Sí. Bien, tomen 1. La idea es que durante 4 semanas usted traiga lo que le corresponde aquí. A mí me tocó el azúcar. Usted, cada uno trae lo que Dios pone en su corazón. Bueno, que esté aquí, digo la cantidad. Hay personas que necesitan ser visitadas. Hemos estado compartiendo con la hermana Jael, y no solamente ella, sino otras personas necesitan ser atendidas, y hay familias que no son creyentes, de hermanos de la comunidad que son creyentes, que sería bueno ir a visitarlos, porque están en el hospital, porque están pasando un momento difícil. Así que estamos orando para que haya un equipo de hombres y mujeres que puedan ser enseñados primero, capacitados, formados para hacer visitación. ¿Qué se necesita? Pues ser creyente, expresar el amor de Dios. Hay que les animo, que oren, porque hemos dicho de servicio y ya hay áreas, hay espacios para servir. Este es uno de ellos. Así que usted puede hablar conmigo o con mi esposa para reunirnos y compartir con ustedes cómo se maneja ese espacio aquí en la comunidad. Aquí en Normandía hay hogares geriátricos y no hay pocos, hay varios. Tal vez hay 5 o más. Vamos a empezar a llegar a esos hogares geriátricos
a llevar lectura de libros, a sensibilizarlos a través de la lectura para llevarlos a una reflexión bíblica. Entonces, cuando digo sensibilizar a través de la lectura es que comenzamos con libros que tienen un mensaje, no necesariamente tomamos la Biblia. Pero de allí se desprende una socialización, un compartir con las personas que termina en una reflexión bíblica, por supuesto. El primer paso es hacer un mapeo en Normandía de cuántos hogares geriátricos hay. Mapeo es buscar cuadra por cuadra donde hay, o entrar a internet, o buscar en algunas páginas, o ir a algún lugar, yo no sé dónde ahorita. Normandía no es tan grande, es caminar, ver dónde hay, si encuentra uno y le van a decir dónde hay otro, que sea en Normandía, solamente en el sector. Normandía tiene dos sectores, que es este es el segundo sector y el primero es arriba de la Boyacá, donde estábamos antes, ¿recuerdan? Allá, en Las Rojas. Ese es el segundo sector. Así que necesitamos personas que hagan ese recorrido. También les explicamos cómo se hace ese recorrido. Quienes tengan tiempo, por favor, piénsenlo, mediten, oren y se acercan a mí. Y les digo cómo vamos a trabajar ese mapeo. También necesitamos personas para hacer unas encuestas. Unas encuestas es lo que hicimos con los niños y con los padres hace 2 años. Al hablar con los niños, descubrimos la necesidad en los hogares con relación al ambiente familiar. Y de allí se desprendieron los talleres de padres que hemos venido realizando en la iglesia infantil. Esta vez va a ser en otro lugar, es fuera de la ciudad. Estamos orando para saber hasta dónde Dios nos quiere llevar en este servicio que vamos a comenzar. Hay una región en Biotá, recuerdan que hemos estado trabajando ya por 8 años con Biotá una vez al año. Mandamos unos regalitos. Bien, más que regalos es una atención, es un desprendimiento, y más que una vez al año creo que Dios ha puesto en el corazón del presbiterio y de los ancianos empezar a involucrarnos en la necesidad que hay en ese lugar. Hay mucha necesidad en las familias del campo. Queremos estar seguros que Dios nos está llevando a trabajar con niños del campo. Así es que ya se hizo una encuesta en ese lugar. Hay un hermano aquí en la comunidad que ha trabajado durante más de 15 años, entonces tenemos un buen recurso de información allí. Pero hay que ir y hacer algo, porque la idea no es llegar con lo que tenemos, es llegar y mirar qué necesitan, cuál es la necesidad de la familia. Nos apoyamos en los hermanos que han estado yendo, pero tenemos que hacer ese trabajo. Así es que también oren, porque todo esto parece urgente, ¿no es cierto? Todo esto es inmediato, pero ore porque necesitamos trabajar, necesitamos servir y levantarnos de la silla y dar un paso adelante y servir en la obra del Señor. Bien. David, bienvenido. Gracias. La familia, unos hermanos que iba a pasar hoy. ¿Quién era? Yo no me acuerdo, perdón. Alguien iba a pasar hoy a presentarse. ¿No? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿No? Sí. Permítame. ¿Quién es la persona? Yo no me acuerdo. No, todavía no. Bueno, había una persona. Para entre 8 días, ¿qué persona, qué familia puede pasar adelante y presentarse? ¿Recuerdan? Nos presentamos, quiénes somos, que nos conozcan. Carlitos y Liliana. Está bien. Ok, gracias. Dentro de 8 días lo hacemos. Al final tenemos otros anuncios cuando hayan más hermanos. Gracias. David. Buenos días.
Por favor, no se asusten por la cantidad de hojas. Sí. Oremos. Señor, gracias por reunirnos, gracias por tu bondad, por tu paciencia. Te ruego que lo que estudiemos hoy, Señor, y la forma en que lo estudiemos y lo veamos, nos dé la oportunidad de aplicar, Señor, en cambios a nuestra vida, Señor. Te ruego que el mensaje sea relevante y que cause un impacto en las vidas de mis hermanos, que cause un impacto en el mundo, como ese que uno lee continuamente en la Escritura. De cómo tú, Señor, a veces con situaciones muy sencillas, movías a tantas personas. Por favor, perdona nuestra testarudez, perdona nuestra dureza de corazón. Ayúdanos a recibir con humildad lo que tengas que decirnos hoy. Permítenos vivirlo. Amén. Bueno, pequeña encuesta. ¿Cuántos de ustedes trabajan con archivos en el computador, usualmente, como de Word o, no sé, diseñadores gráficos y esa clase de cosas? Bien, ustedes yo creo que van a compartir esta sensación conmigo cuando uno lleva 2 horas trabajando en un documento y no ha guardado y se va la luz. Es delicioso, ¿cierto? Es encantador. Bien, ese es un ejemplo, ya seguimos por ahí mismo. Los que alguna vez han lavado la loza en la casa, ¿alguna vez? ¿No les parece fantástico la velocidad con que se vuelve a llenar el platero? De repente otra vez ya está. Esa también es una sensación bien agradable. Los muchachos que arreglan el cuarto, lo mismo, ¿cierto? Como que en 2 días ya está otra vez igual. En 30 segundos ya está más o menos igual. En este momento estamos viviendo, bueno, nosotros no, pero los que no vinieron, una carrera en bicicleta, ¿cierto? El Giro, ¿algunos? ¿No? Nairo Quintana, Ruana Rosada. Bien, ¿qué tal que hoy se hubiera enfermado y no pudiera ir o se cayera? ¿Cómo sería la sensación del que no vino hoy y lo ve caerse o algo y que no termine? O todos los que estuvieron acompañando al equipo que representa a Colombia en el Mundial, en la clasificación, ¿cierto? Sufriendo, comiéndose las uñas, para que Grecia luego le haga 4-1 por ahí. ¿Qué tal la sensación? Pero ¿por qué esa es una sensación desagradable? ¿Por qué uno como que no gracias, mejor guardo el archivito cada 30 segundos? Mejor delego lo de la loza para que no solo una persona tenga que aguantar la carga. Mejor que Nairo no se caiga y mejor que Colombia le haga varios a Grecia, por lo menos que empate o algo. ¿Por qué tenemos esa sensación como de desagrado cuando vemos que algo en lo que hemos trabajado mucho de repente se reduce a nada? A reiniciar y esperar a ver qué se salvó. Bien, tiene que ver con el esfuerzo que se empeña en producir un efecto. Nosotros le metemos trabajo, le metemos fuerza a algo y esperamos que ese esfuerzo se vea retribuido de alguna manera. Así sea una pequeña etapa, así sea lavar un plato, pues que quede bien, ¿cierto? Porque al final eso se va reflejado en que toda la loza quedó limpia. Bien, el diccionario de la Real Academia define el verbo trabajar, tiene varias entradas, tengo 3 aquí, la 7, la 10 y la 11. La 7 dice:
intentar conseguir algo generalmente con esfuerzo. El 10 dice aplicarse o dedicarse con esfuerzo a la realización de algo. La otra dice elaborar o dar forma a una materia. Bien, usualmente ese es el punto, el esfuerzo que ponemos en algo y la expectativa que tenemos de que ese esfuerzo produzca. La palabra esfuerzo también está definido, o la palabra esforzar, está definida también en el diccionario de la Real Academia, dice así: empleo enérgico del vigor para conseguir algo venciendo dificultades. Y otra dice empleo de elementos costosos en la consecución de un fin, de unos recursos. Entonces ponemos un trabajo, ponemos un empeño en las cosas para que produzcan algún resultado, para conseguir algo. Ejemplos de los recursos que destinamos en las cosas en las que trabajamos son conocimiento, entonces aprendemos para invertir ese conocimiento, dinero, entonces invertimos el dinero para buscar un rendimiento, fuerza física, se explica solo, y tiempo. En todas, digamos, lo que lo es común en todo eso es tiempo. Uno hace algo y luego espera a que eso produzca un resultado. Nosotros ponemos ese esfuerzo y ese trabajo en diferentes proyectos. Esos proyectos pueden estar dirigidos hacia nosotros mismos o hacia otros. Cuando están dirigidos hacia otros, pues el objetivo suele ser que haya más conocimiento, más dinero, más fuerza y estados deseables, estados que el mundo considera deseables, como volverse famoso, tener paz interior, deleitarse, sentir placer o tener eternidad, en nuestro caso, que vayamos al cielo, ¿cierto? O también invertimos ese esfuerzo, esos recursos en otros. Bien, esa es la introducción. La idea es que vamos a ver hoy en la palabra, en la carta a los tesalonicenses, la primera, un ejemplo de alguien que estuvo en esa situación, estuvo invirtiendo trabajo, esfuerzo, recursos en un grupo de personas. Pero al final lo que quisiera que tuviéramos en la cabeza, hacia donde quisiera que apuntáramos, es hacia una pregunta, es ¿para qué? ¿Para qué vivimos la vida que vivimos? ¿Para qué nos afiliamos al cristianismo? ¿Para qué nos metimos en esto? ¿Para qué, o más bien, cuál es el para qué de nuestro estilo de vida? Bien, ¿les parece relevante, importante, sirve para algo? Bien. Bueno, la primera carta a los tesalonicenses se escribió o más o menos terminando la primera mitad del siglo I, empezando la segunda mitad. O sea, más o menos dicen que en el año 51 después de Cristo. Se dio, digamos que la congregación de los tesalonicenses, la de Tesalónica, empezó a formarse con un viaje relámpago de Pablo, últimas boletas. 3 días nomás estuvo. Bueno, 3 sábados, parece que son 3 semanas, estuvo ahí entre los tesalonicenses y habló del evangelio. No estuvo en las calles, sino que fue a la sinagoga, es decir, donde estaban los judíos. Se sentó y dice que razonó con ellos. Eso está en Hechos, capítulo 17, versículos 1 al 4. Si alguien que busque muy rápido en la Biblia y nos ayude a leer eso. Hechos 17, versículos 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de
y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Bien, entonces la congregación de los tesalonicenses incluía algunos judíos, ¿sí así dice así? Sí, algunos de ellos creyeron, muchos más griegos, y habían mujeres prominentes griegas también, ¿cierto? ¿Sí dice así? Bien, mujeres nobles de Tesalónica. Esa era la congregación de los tesalonicenses. El asunto es que Pablo solamente pudo estar un ratico ahí y luego le tocó salir, porque estaba amenazado de muerte. Bien. Cuando, como seres humanos, no todavía como creyentes, pero como seres humanos, ¿cuándo hacemos nosotros esa pregunta, esa de ¿para qué estoy haciendo esto? Usualmente, ¿cuándo les ocurre? ¿Perdón? Los adolescentes. ¿Por qué le pasará a los adolescentes? Dicen, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Y apagan el Xbox. Bueno, usualmente ocurre es cuando las cosas no están saliendo bien. Uno se levanta todos los lunes con mucho ánimo a su trabajo. Gracias, Señor, una nueva semana de hacer exactamente lo mismo, sin resultados. Bueno, ahí es donde se da, dice, pues cuando hay escenarios de dificultad. Si Grecia le hiciera 4 a Colombia, antes del siguiente partido que es contra... eso sí, ¿no? Pero Hechos 17 sí no. Pues los medios harían todo un análisis y saldrían en la televisión diciendo, pero ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿A quién hay que poner? ¿A quién hay que sacar? Pues en escenarios de dificultad, en momentos en los que las cosas no marchan bien, es cuando hacen una reflexión de decir, bueno, pero ¿para qué los mandamos? ¿Para eso quería clasificar? En esas situaciones se experimentan emociones. Usualmente hacemos ese análisis de, pero ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué es que soy cristiano? ¿Para que me traten mal? ¿O cuál es el resultado de ser cristiano? Y eso ocurre es cuando hay unas emociones ahí revolviéndose. En 2012, una vez, desde aquí, hablamos acerca de las emociones, de cómo las emociones son en realidad un regalo de Dios, inclusive las emociones que no nos gustan, las emociones negativas. ¿Por qué? Porque nos ayudan, nos dan una alarma acerca del objetivo al que estamos apuntando. Y esto lo dijimos así. Cuando una persona, un adolescente, que quiere ir a un concierto de Megadeth, bueno, de esos satanistas y eso, gente mala, cuando un adolescente quiere ir y el papá le dice, no creo que te vaya a dejar ir, ¿qué siente? ¿Qué siente? No, en realidad, lo primero, cuando no es que no sea, no es un no rotundo, pero es un no creo, es que no me gusta que beban sangre en el escenario y esas cosas. ¿Cuál es la primera reacción del adolescente? Ansiedad. Lo primero que siente es ansiedad. Dice, no, ¿será que no me van a dejar ir? Pero todos mis amigos van a ir. Bien, con cualquier otro ejemplo para ustedes. Cuando uno ve que su objetivo tiene algún riesgo de que no ocurra, cuando a Colombia le hacen 4 en el primer partido, entonces no van a clasificar, ansiedad. Cuando el objetivo está bloqueado por algo, por alguien, usualmente. El papá ya le dice, no va a ir al concierto. Entonces, ¿cómo se siente? Todavía no. Enojado, airado. Y entonces le dice al papá, te odio porque no me dejas ir al concierto para edificación. Expresa ira. Cuando estamos airados, usualmente es porque el objetivo al que estamos apuntando está bloqueado por alguien. Entonces sentimos rabia contra ese que nos está bloqueando. Por eso cuando alguien se nos atraviesa en el carro, pues nos da rabia. Si yo quería llegar a tiempo, bueno, eso. Pero cuando definitivamente al muchacho lo encierran en la habitación y no puede salir, ¿qué hace? Ya cuando es seguro que no va a poder ir, cuando es imposible, ahí se deprime.
Cuando nuestro objetivo, el objetivo al que apuntamos, se vuelve imposible, eso lo que genera en uno es depresión. Ya no lo conseguí, ya no hay nada que hacer, ya Colombia se devolvió en la primera ronda, Nairo se cayó, la loza volvió a estar sucia y el computador no guardó nada. Depresión. Pero decíamos, si nuestro objetivo es el mismo objetivo de Dios, pues estamos subidos en el bus de la victoria. ¿Por qué? ¿Quién puede convertir un objetivo de Dios en algo que tal vez no ocurra? ¿O cuándo los objetivos de Dios son inciertos? Si mi objetivo es el mismo objetivo de Dios, entonces ¿cuándo siento ansiedad porque no se va a cumplir? ¿No, cierto? Eso dicen, muy bonito. Vamos a ver si es así. ¿Y cuándo es posible que alguien obstaculice el propósito de Dios, el objetivo que Dios quiere? Pues siendo un Dios omnipotente, nunca. Entonces, ¿cuándo uno se puede sentir airado porque lo que Dios quiere no se va a realizar? Por alguien que lo está obstaculizando. O cuando se va a sentir definitivamente deprimido porque lo que Dios quería hacer no lo hizo. Bien, eso respecto de las emociones. Entonces, ¿alguna vez han sentido ese tipo de emociones sobre el asunto de la vida cristiana? ¿Alguna vez ha dicho, pero ¿para qué? Realmente yo voy el domingo, canto, leemos la Biblia, sí, muy bonito, me saludo, me como una empanada y ya. ¿Alguna vez? Bien. Miremos entonces, desde esa perspectiva, hay unos objetivos, hay unas emociones, hay un trabajo que se ha invertido. Tratemos de mirar qué pasó con Pablo. Miremos entonces en primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. En esta versión dice así: por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. En esta versión dice tenía miedo, pero creo que no hay otra en la que dice así. ¿Alguien más tiene que no sea nueva traducción viviente? Ajá. Más, ya tenía algo de presión que no aguantaba más la incertidumbre. Ajá. Y decía, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Bien, Pablo había realizado un trabajo en los tesalonicenses. Sí. ¿Cuál era su preocupación? ¿Qué es algo vano? Que no produce fruto, que no tiene valor, que no sirve para nada. Bien, Pablo tenía preocupación porque como él había estado por fuera, él solamente pudo estar un periodo de tiempo muy cortito con los tesalonicenses, entonces estaba pensando, ¿será que con lo de esas 3 semanas alcanzaría? ¿Cómo estarán? Y cuando ya no pudo soportarlo más, mandó a Timoteo para que trajera noticias de cómo lo estaban haciendo, cómo iban. Bien. Entonces había un trabajo. Los tesalonicenses, por su parte, miremos el capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Este es Pablo dando gracias a Dios y dice así, desde el 2. Damos siempre gracias a Dios por vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿También tenían un trabajo? ¿También estaban desarrollando una labor? Sí,
Pues es lo que dice, que Pablo se acordaba de la labor, del trabajo que los tesalonicenses estaban realizando. ¿Qué recursos habían invertido Pablo y los tesalonicenses en la labor que realizaban? Vamos a verlos. Capítulo 1, versículo 2, dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en qué? En nuestras oraciones. Pablo había invertido, ¿se acuerdan que hablamos acerca del esfuerzo que uno le mete al trabajo y los recursos que utiliza? ¿Qué recurso utilizó Pablo ahí en ese versículo? Sí, tiempo, ¿cierto? Tiempo para orar por ellos. Invirtió de sí. Bien. Seguimos. 1, versículos 4 y 5. Dice, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Alguien tiene otra versión? Sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los escogió cuando les anunciamos las buenas nuevas, y en vez de tomarnos por charlatanes, les escucharon ustedes con gran interés. Nuestras palabras hicieron gran efecto en ustedes, porque el Espíritu Santo les dio la grande y plena seguridad de que lo que decíamos era cierto, aparte de que con nuestra manera de vivir les demostramos la velocidad de nuestro mensaje. Bien. ¿Qué invirtió Pablo, según esos dos versículos, en los tesalonicenses? Su conocimiento, ¿cierto? Dice que el evangelio lo llevó ¿con qué medios? Con palabras y también con poder. Entonces, se preparó, pensó, cuadró las frases y las entregó. Palabras, pero no solamente palabras, sino también poder. Entonces tenemos que Pablo ha invertido tiempo de oración, palabras y el poder de Dios. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía, a pesar de gran oposición. ¿Qué invirtió Pablo entonces ahí? Su propio bienestar, lo comprometió. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde dice o por qué dice eso? De acuerdo. Dice, ¿saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí antes de ir a verlos a ustedes? Pues antes ya se había arriesgado y ahora llegó a Tesalónica y lo mismo. Incluso su propia seguridad. Capítulo 2, versículo 8. Dice, los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El versículo 7, el que está antes del que acabamos de leer. Dice, antes fuimos, veámoslo desde antes. El 7, sí, el 7 está bien. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes.
o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Bien. ¿Qué invirtió entonces? ¿Qué entregó Pablo ahí? Fíjense lo que dice. Como apóstoles de Cristo, por ser apóstol, tenía derecho a hacerle ciertas exigencias. La otra versión dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. No, antes de eso. El 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Como apóstol, como estaba entregando las grandes verdades del reino de Dios, él podía decir, bueno, pero ustedes me ayudan con lo del almuerzo, aunque sea. Y eso era justo. ¿Pero qué hizo Pablo? ¿Era su derecho? Era su derecho. Pero Pablo, para no serles carga, prefirió renunciar a su propio derecho. Bien. Capítulo 4, versículos 15 al 18. Dice así. 4, 15 al 18. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿De dónde sacó Pablo esa información? Tenía una comunión con Dios. A partir de la comunión con Dios y de la lectura de la Escritura, Dios le reveló eso. ¿Qué hizo Pablo con esa revelación? La entregó. Otro recurso que Pablo invirtió en los tesalonicenses. Si hacemos un recuento de lo que hemos visto, de qué recursos invirtió Pablo en los tesalonicenses, tenemos tiempo de oración, palabras y poder, su propio bienestar, sus derechos, su propia vida, quisiera darles mi propia vida, y la revelación espiritual. Eso fue lo que Pablo invirtió. Ahora, hablamos de que los tesalonicenses también habían tenido un trabajo, entonces miremos qué recursos invirtieron los tesalonicenses. Tesalonicenses 1:6. 1:6. Dice, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Entonces, ¿qué invirtieron los tesalonicenses? ¿Alguien? Sí, eso fue cómo, pero ¿qué? ¿Qué invirtieron? Tiempo. ¿Fue fácil? No, fue difícil. Sufrieron, ¿cierto? Bien. 1:8 dice así. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se las mencionemos.
predicación, tiempo para hablar con la gente y además ejemplo, según lo que hemos visto antes. Eso invirtieron. 2:14 dice: y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas, y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. Y el capítulo 3, versículos 1 al 4. Por último, como habíamos leído, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Los enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. ¿Qué invirtieron entonces los tesalonicenses en el trabajo que estaban haciendo? Pablo les advierte y les dice, yo envié a Timoteo para que les recordara lo que ya les habíamos dicho. ¿Y qué era lo que ya les habían dicho antes? Capítulo 3, versículo 3. 3, versículo 3. Dice, mandamos a Timoteo para que los fortaleciera y los alentara. Capítulo 3:3. Y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Estaban atravesando dificultades, estaban siendo perseguidos, según hemos visto. ¿Era eso una cosa que debiera sorprender a los tesalonicenses? ¿Estamos pasando por dificultades? ¿Por qué no? Ya cuando Pablo había ido la primera vez, les había avisado. ¿Saben que cuando ustedes empiecen a trabajar, los van a maltratar, los van a perseguir, van a sufrir? Bien, ¿a quién le gusta ser creyente? Bueno, pues van a sufrir. La noticia cierta de Dios es que un creyente que está en línea con su voluntad va a sufrir. ¿A quién le gusta esa gran noticia? ¿Cuántos dicen amén? Estamos acostumbrados a un mensaje que dice que los hijos del rey no pasan por necesidad, que no sufren, que no tienen dolor, pero ese no es el mensaje de la palabra. Como creyentes vamos a sufrir, y vamos a sufrir durante el trabajo que realizamos acá. La pregunta es, ¿vale la pena? ¿Para qué nos estamos matando? ¿Alguna vez han escuchado eso de la mamá o del esposo o de la esposa? Pero yo me mato todo el día para tener siquiera una comida más o menos decente, ¿no? Y usted me trae, ¿no? ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo? A los tesalonicenses los iban a perseguir, a Pablo lo mataron, al Señor Jesús, a Pedro, a Juan no, pero a los apóstoles, a los que habían caminado con el Señor. El Señor Jesús les advirtió, les dijo, en el mundo ustedes van a tener prosperidad. Aflicción, pero tranquilos. ¿Sí les dijo así? Pero confiad. O sea, confiad, yo he vencido el mundo es igual a no tendrán aflicción.
No, sí tendrán aflicción. Por eso la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Cómo saben? ¿Qué tal que no? Bien, pues este es como el centro de la reflexión de hoy. Cuando tenemos un objetivo, cuando hemos fijado un objetivo, nosotros nos ponemos, así sea inconscientemente, unos medios, unos pasos para alcanzar el objetivo. Primer punto, si dejamos de confiar en que ese objetivo es plausible, es como que sí vale la pena, empezamos a experimentar otra vez unas emociones ahí diferentes. Si yo siento que lo que estoy haciendo no sirve para nada, ¿cómo me siento? Pues desanimado primero, ¿cierto? Uno dice, pero yo estoy trabajando duro y al final la quincena le sale bien chiquitica. Yo estoy siendo un creyente que busca agradar al Señor. Como no hago triquiñuelas, como no me salto la ley, entonces tengo los bolsillos. Y entonces la pregunta es, ¿vale la pena? Entonces, si uno dice ese objetivo en realidad como que no se va a cumplir, pues se desanima, se le da pereza, ¿sí? ¿No le ha pasado en su trabajo un día que se levanta y dice, pero ¿para qué estoy haciendo esto? Bien. Y por otro lado, sí empieza a desconfiar en los medios por los cuales cree que ese objetivo se va a alcanzar. Pero entonces miremos primero cuál es el objetivo al que nos apunta aquí en Tesalonicenses. Miremos por favor el capítulo 2, el versículo 12. Primera Tesalonicenses 2, 12. ¿Alguien lo tiene ya? Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. No, solo el 12. En esta versión dice así: les rogamos, los alentamos y les insistimos. Es como importante lo que va a decir, ¿cierto? Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. ¿A qué le estamos apuntando cuando nuestro objetivo es tener una vida de creyentes? Una vida, como dice aquí, digna de Dios, una vida que Dios considere digna. Dice, para que tengan parte en su reino y gloria. Suena muy bonito, pero ¿y eso qué es? ¿Qué significa tener parte en el reino de Dios? Sobre el reino se ha hablado mucho. Algunos teólogos dicen, el reino ya está entre nosotros, y utilizan un pasaje de Lucas y uno de Corintios, porque en la traducción dice algo así como, los fariseos le preguntaron, ¿cuándo es o dónde está el reino de Dios? Y él les dice, ya está, y la traducción dice algo así como, en ustedes, en medio de ustedes es la otra traducción. El reino de Dios, o un reino cualquiera, tiene unos elementos. Un reino tiene un rey, tiene unos súbditos, tiene un territorio y unas leyes. 4 cosas. Un rey, unos súbditos, un territorio y unas leyes. Eso es un reino. Dejemos el tema del reino a un lado, porque la idea no es profundizar ahí, sino pensar en lo siguiente. Si el reino de Dios es cierto, nosotros ya somos ciudadanos. Eso está en otras partes. Ya somos ciudadanos de ese reino, ¿cierto? Como ciudadanos, ¿le estamos apuntando a la vida digna que Él quiere o estamos caminando en otro sentido, en el de esta otra ciudadanía,
Y eso lo pregunto por algo como que nos ha tocado mucho, por lo menos los ha tocado a nivel de las redes sociales. ¿Cuántos se sintieron muy contentos con los resultados de las elecciones del domingo? Bien. ¿Cómo vive un ciudadano del reino una noticia como esa? Pues ustedes son ciudadanos del reino, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? Pues se frustraron o no les dio dolor. Ahora, ¿es lo mismo vivir con dolor solamente o vivir con dolor y además con esperanza? Bueno, ese solamente era un paréntesis. Bien, gracias. El asunto es la convicción. Si nosotros estamos confiados y estamos convencidos de que una vida que agrada a Dios es un objetivo que se puede alcanzar, entonces, ¿cuándo vamos a sentir desinterés, desánimo, frustración, pereza, ira o ansiedad cuando vamos en el camino? Pues no. O cuando no estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es idóneo para alcanzar ese objetivo, el de una vida que agrade a Dios. Pues Pablo, en la medida en que caminaba trabajando y apuntando a ese objetivo, obró de esta manera. Leamos por favor el capítulo 2. Anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de que es oro. Y si usted lo tiene es porque Dios confía en que usted puede realizarlo, puede hacerlo como Dios quiere. No utilizó la adulación, no les dijo, ¿saben qué? Ustedes, gente de RFC, son gente muy chévere, yo me siento orgulloso de estar aquí adelante, pues son maravillosos. No, están en proceso de santificación, todavía estamos caminando, todavía estamos aprendiendo. Pablo no les dijo, ustedes lo están haciendo muy bien. En lo que había que decirles, y eso es más adelante, les dijo, necesitan corregir esto, esto, esto y esto. Lo hizo con amor, pero no desconocía que también tenían errores. No exigió sus derechos, como habíamos dicho, se entregó, quiso entregar incluso su vida, y además lo hizo con esfuerzo, según lo dice el 2.9. Y en el 2.10 habla como de 3 virtudes. Dice que lo hizo con consagración, con sinceridad y sin tacha. ¿Cómo reorientar nuestros objetivos? ¿Cómo cuestionarnos y ajustar los medios que tenemos? ¿Es nuestro objetivo, al tener una vida cristiana o una vida que agrade a Dios, un objetivo como el que Dios quiere? ¿Es ese el que tenemos? O tal vez nuestro objetivo es el mismo del mundo, tener una buena vejez, morir en paz, tener una casa más grande, estudiar un poquito más, irse para el exterior. ¿Cuál es el objetivo de su vida como creyente? Si no empezamos a hacernos esas preguntas ya, pues vamos a seguir avanzando. Yo tuve que hacérmelas ahorita, porque ya no me aguantaba levantarme todos los días, ir al trabajo, esperar hasta la quincena y luego otra vez volver al trabajo. Me tocó porque dije, pero realmente lo que hacemos como cristianos, ¿para qué sirve? Lo que hacemos en RFC, ¿para qué sirve? Vamos y nos sentamos en las bancas, nos paramos, leemos la Biblia, le echamos cabeza al asunto, pero ¿eso para qué? Realmente los medios que utilizamos apuntan hacia el objetivo. Y también, ¿realmente mi objetivo es tener una vida que agrade a Dios?
El capítulo 1, versículo 4, dice así. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. El 2:12 dice, como habíamos leído, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Y el capítulo 3, versículos 11 al 13, dice así. Que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos lleven muy pronto a verlos a ustedes, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que estén sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Reorientar el objetivo significa plantear nuevas prioridades. Tal vez signifique cambiar la hora de levantarse para desde más temprano preguntarle al Señor qué es lo que quiere de hoy. En los versículos que leímos, en el 4 habla del amor de Dios y en los de más adelante habla acerca de obrar con amor. Ahí en el 3 que vimos dice que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen los unos por los otros. Y el objetivo de eso en el 13 es que como resultado fortalezca su corazón para que estén sin culpa y sea santo ese corazón cuando vuelva Cristo. Si no estamos obrando con amor, si el trabajo que hacemos, el trabajo de todos los días, el trabajo del miércoles, el trabajo del jueves, si ese trabajo no es hecho con amor, está probablemente vinculado a esa situación con que nuestro objetivo se desvió. Nuestro objetivo se volvió el arriendo o la comida, pero dejó de ser el llevar una vida que agrade a Dios. ¿Cuál es la esperanza que deja Pablo? Capítulo 4, versículo 13. Dice, y ahora, queridos hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Imagínense un pueblo como el de Tesalónica, personas que vivían como la gente que está afuera. ¿Cómo es un sepelio? Situación muy alegre, ¿cierto? No, es un momento de despedida, un momento de dolor. Y las personas que están en los sepelios, pues solamente tienen en su cabeza que ya no van a volver a ver a esa persona. Pablo, pensando, porque los tesalonicenses no tenían muy claro eso, les explica. ¿Saben qué? Ustedes no son como los que no tienen esperanza, les dice ahí. Ustedes tienen una esperanza de que cuando Cristo venga, los que están vivos y los que están muertos y murieron confiando en Él y apuntando a Él, van a volver a estar reunidos. No morimos sin esperanza, aunque suframos. Pero eso es difícil de vivir hoy. Eso es difícil de vivir en Colombia ahorita. Eso es difícil de explicar a las familias en la costa, de los familiares de estos niños, ¿o no? Por lo pronto, preocupémonos de creerlo, de entenderlo. Creo que la mayor pregunta que podemos hacerle al Señor en este tiempo que sigue es:
¿Cuáles son tus medios para alcanzar esa vida digna? ¿Alcanza solamente con esas cosas que hacemos, como no emborracharnos, como diezmar, como venir el domingo, o hace falta algo? Hace como un mes dejamos una tarea de mirar en Romanos y reflexionar sobre la justicia de Dios y cómo caminar en la justicia de Dios. Y ojalá para nosotros cada lectura de la palabra fuera igual, motivar en nuestro corazón la necesidad de obrar. ¿Cuáles son los medios que usted emplea para alcanzar la vida digna que Dios quiere? Pues en principio sería imposible para nosotros vivir como Dios quiere, porque separados de Dios, ¿se acuerdan? No hay justo ni aun uno, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, de ahí no sale nada bueno. Capítulo 5, versículo 23. Ahora, dice así, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Si el objetivo al que apuntamos es que nuestra vida sea una vida digna de Dios, según lo que acabamos de leer, ¿cuántas opciones tenemos de fallar? Versículo 24. Alguien que lo lea duro, por favor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Todas esas tareas que nos ponemos, todos esos objetivos, esas metas que nos trazamos a principio de año, que duraron hasta febrero 3, 4. Hoy que empieza el 6º mes, es un buen momento para reflexionar sobre cuál es el objetivo de la vida cristiana. ¿Cuáles son los medios que Dios nos ha dado para poner? ¿Y cuál es el resultado que esperamos de eso? Pablo tenía una idea muy clara sobre eso. Y por eso le dijo a los tesalonicenses: ¿dónde está el de gloria? Es el 6. 3:6. Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. ¿Dónde está el de ustedes son nuestra gloria? Gracias. Sí. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió.
Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando regrese? Son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Y en la otra versión dice que ustedes son nuestra gloria. Sí, hemos sido llamados a una vida digna de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere hacernos parte de su reino y de su gloria. El trabajo no solamente está apuntando a nosotros, no solamente está apuntando a que tengamos una buena vida, una vida cristiana que Dios la aplauda, sino que además se invierta en los otros. Dice gloria, ¿cierto? Y si la gloria de Pablo estaba en los tesalonicenses, entonces la de los tesalonicenses estaba en aquellos que los habían visto y habían creído, y así sucesivamente. ¿Quién lo está viendo? ¿Quién está siguiendo los pasos de Cristo por lo que Él ha hecho en usted? ¿Alguien ha visto El Club de la Pelea? Bueno, es una película que tiene muchas cosas que están mal, pero había dentro de la película un momento en el que el líder del Club de la Pelea les dice a las personas que ahora que son, pues que ya llevan tiempo peleando, que son muy ya fuertes y tal, ya saben pelear, les empieza a dejar tareas semanales. Una de esas tareas es que busque una pelea con alguien y la pierda. Eso tiene que ver como con la idea que lleva la película. Ojalá pudiéramos ser como un club de la pelea, no en el sentido de golpearnos unos a otros, sino en el sentido de tener una tarea que desarrollar no solamente durante la semana, sino durante lo que nos queda. Atrévanse a replantear los objetivos de su vida, a pesar de que el tren ya vaya con mucha inercia, a pesar de que usted ya sabe que mañana se va a levantar y que probablemente, si es su costumbre llegar tarde al trabajo, lo va a hacer, que probablemente si tiene problemas con una persona en su trabajo los va a tener, pues ahí está. Pero atrévase a sacar un tiempito en familia, saque una hoja y escriba: el objetivo de mi vida de cristiano, vivir una vida digna, es los medios por los que quiero conseguir ese objetivo son estos, y luego trate de caminar en eso. Échele una leída a los tesalonicenses y espere a ver qué quiere el Señor. Creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. Sigue la Santa Cena. Sí. Sí, está bien.